compensar con sus políticas monetarias y fiscales el ciclo económico, es decir, estimulando la actividad económica en los momentos malos y siendo más conservador en los momentos buenos, la convertibilidad era redoblar la apuesta en sentido absolutamente inverso. Era generar buenos momentos mientras hubiera una disponibilidad temporal de divisas, pero atarse absolutamente las manos cuando hubiera un problema. A diferencia de otros países que lo que hubieran hecho cuando hay salida de dólares es tratar de generar mecanismos que protejan a la economía de una crisis, en una regla como con la convertibilidad eso no es posible. De hecho, en el final del gobierno de Menem, y no fue posible, pero por ejemplo le pasó a Ecuador, una versión aún más extrema de la convertibilidad, que Menem lo intentó en el final, fue la dolarización completa. ¿Sí? O sea, Menem trató y negociaron allá por el 99, o sea, principio del 99, en el último año, establecer un acuerdo con Estados Unidos que implicara la eliminación del peso directamente como moneda, como pasa en Panamá, en Ecuador, en El Salvador y en pocos países, que implica renunciar a tener moneda, a tener políticas monetarias y estar totalmente atado de pies y manos a la evolución del ingreso de dólares en la economía. ¿Sí? Pero, digamos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, digamos, y por supuesto, el plan de convertibilidad implicó otras cosas, ¿no? Por ejemplo, así como el plan austral había tenido un elemento interesante que era lo que se llamó el desagio, que era una forma de limitar la inflación a futuro desindexando los contratos, ¿no? Porque por ejemplo típicamente pasaba en ese momento que generalmente los contratos, por ejemplo los contratos de alquiler y todo eso se hacían sobre la base de una inflación esperada. El plan austral generó como una convergencia forzosa de la actualización de los bienes y servicios a una tasa de inflación más baja. Cavallo en el 91 no hizo un desagio, pero sí hizo un intento de retrotraer con éxito parcial los precios, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos de los empresarios, siempre en esos procesos de alta inflación, adelantan los precios y los aumentos en función de las expectativas. Entonces en ese momento él logró retrotraer, digamos, algunos precios que se habían adelantado, típicamente en el sector automotriz particularmente, pero obviamente estas medidas, para que no fueran percibidas como uno de los tantos planes de estabilización como los que mencioné, Austral, Primavera, etcétera, etcétera, se le agregaron una cosa que en los años 60 tenía como una característica progresista, pero que resignifica una cosa que se denomina en la política internacional el consenso de Washington, que es un término que acuñó un economista que se llama Williamson, que estableció una serie de decálogos de políticas neoliberales que un Estado tenía que asumir, particularmente en los países latinoamericanos, para estabilizar su economía y bajar los procesos inflacionarios, y que empiezan a aplicar toda una serie de países en América Latina. En los años 80, el conjunto, Brasil tenía una muy alta inflación, también con planes de estabilización como tuvo la Argentina, y muy simétricos. Por ejemplo, en la época de Sarney, ¿no? Cuando era Alfonsín, también hicieron el plan cruzado, el plan verano, cuando acá fue el plan primavera, o sea, más o menos los mismos. Después el plan Color 1 y Color 2, que era por Color de Melo, que fue el presidente, que implicaban también mecanismos de estabilización. Y varios países de la región también adoptaron políticas neoliberales. Por ejemplo, bueno, Bolivia también, que había tenido una altísima inflación en el retorno democrático, con Siles Suazo, digamos. El conjunto de los países de la región, salvo Chile, que había introducido estas políticas a principios de los 80 y que las había mantenido bajo la dictadura de Pinochet, el resto de los gobiernos de América Latina, con escasas excepciones, ¿no? Una fue en su momento
la primera versión de Alan García en Perú, por ejemplo, en el año 85. ¿Sí? Yo recuerdo una de las, y recordarán ustedes que una de las consignas que acá el peronismo, la izquierda, decía patria querida, dame un presidente como Alan García. Yo no repetiría la consigna, visto lo que pasó después, pero la segunda versión de Alan García, que se pareció más a la segunda versión de Menem, en América Latina se empiezan a hacer no solamente procesos de devaluación y ajuste como la derecha implementaba en los años 60 y 70, cuando accedía al poder por las armas o democráticamente en los países de América Latina, sino que se pretende retomar algo que las dictaduras militares habían enunciado pero que no habían logrado de manera integral hacer, que era reformar el sistema económico de cada uno de los países. Entonces Menem establece 4 o 5 políticas de Estado, entre comillas, que implicaba básicamente el desguace del Estado y la eliminación de una serie de controles. O sea, básicamente la aprobación de 2 leyes ómnibus, que fue la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado, que fueron votadas con la presencia de medio bloque radical, que todavía era mayoritario y que tenía que retirarse para que el bloque del Partido Justicialista pudiera aprobar esas 2 leyes ómnibus, que implicaba dar una serie de facultades al Poder Ejecutivo, entre ellas la posibilidad de efectuar un amplio proceso de privatizaciones y de achique del Estado, que fueron básicamente las 2 normas madre que fueron implementadas en esa época. Otra significativa tuvo que ver con la reforma del Banco Central, que implicaba darle autonomía e implicaba crear esta regla monetaria que yo les decía. Es decir, el gobierno de Menem apostó a buscar dar señales a los mercados, en la misma línea, digamos, de lo que fue las políticas de Martínez de Oz, o lo que es en la actualidad, para atraer inversiones extranjeras. Y entonces, como ha ocurrido históricamente con los gobiernos de derecha, se toman toda una serie de medidas, como generar una amplia apertura de las importaciones, una eliminación de lo que son todas las restricciones a las que las empresas multinacionales puedan girar el dinero al exterior. O sea, en el comienzo de Menem, todas las regulaciones que se habían implementado en el final de la dictadura por una cuestión de necesidad, porque no había reservas y que en mayor o menor medida se habían mantenido en la época de Alfonsín, fueron absolutamente desmanteladas, con lo cual se abría la posibilidad a vender las empresas del Estado y que las grandes empresas existentes y las que iban a comprar las empresas del Estado pudieran tener absoluta libertad para disponer de las divisas, para traerlas, para especular, para llevarlas por distintos mecanismos. ¿Sí? En esa época no se hablaba del cepo, pero en el año 91 Menem elimina todos los controles, o sea, más o menos lo que el gobierno actual hizo entre diciembre de 2015 y enero del 2016, el gobierno de Menem eliminó todos los controles que había sobre los capitales especulativos, con la intención y, digamos, el argumento de que era necesario, como siempre se dice, facilitar un proceso de inversiones en la economía que genere crecimiento, ¿no? La diferencia con este periodo es que inicialmente, al principio hubo mucha desconfianza con la convertibilidad. Los primeros días todos creyeron que lo que ocurría en abril del 91 era un plan de estabilización más cómodo y no hubo credibilidad. De hecho, Cavallo tuvo que vender el 20% de las reservas para defender el tipo de cambio a 10.000 los primeros días de abril, porque había una enorme desconfianza sobre ese proceso. Pero finalmente, y al amparo de un importante aluvión de capital especulativo que se estableció al fijar el tipo de cambio por ley, porque algo parecido a lo que pasa hoy, en ese momento existía una tasa de interés en la economía muy alta, mucho más alta que la tasa internacional. Entonces también los capitales especulativos financieros
empezaron a ver que era un gran negocio, teniendo un 1 a 1 garantizado por ley, invertir en activos financieros de corto plazo en el país, quedarse un tiempo con una tasa garantizada en dólares, porque el 1 a 1 era por ley, y sacarlos del país. Lo mismo que pasó antes y que pasa ahora. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que las reservas del Banco Central empezaron a recuperarse sobre la base del ingreso de capital especulativo de corto plazo. Y por otro lado también, en el año 91 se empiezan a ingresar los fondos en forma de efectivo o en forma de recupero de títulos de deuda a un valor muy bajo de la deuda argentina después de la venta de Entel, Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, en el año 93 el paquete de control de YPF, para citar solo los principales. Es decir, hubo un proceso entre el año 91 y el año 94 de fuerte entrada de capital especulativo financiero y de ingreso extraordinario por la vía de las privatizaciones. ¿Y qué provocó eso? Eso provocó una situación temporal de alivio financiero. Cualquier semejanza con la realidad actual es una mera coincidencia. O sea, los primeros años de la convertibilidad, entonces, mostraban, digamos, una baja de la inflación, porque bueno, el Estado contaba con recursos producto del endeudamiento y de la venta de los activos, con lo cual temporalmente esa situación estructural de déficit fiscal la solucionó en el corto plazo. También en el corto plazo el problema del sector externo estuvo solucionado porque el país tenía el acceso a los dólares financieros y el Banco Central empezaba a tener reservas. Entonces eso generó un proceso inicialmente virtuoso. ¿Por qué? Porque la tasa de interés empezó a bajar un poco, el crédito que había desaparecido en la hiperinflación empezó a volver y empezó todo un proceso de compra en cuotas que generó también un cierto alivio y una cierta disponibilidad al acceso de bienes de consumo a sectores que por muchos años antes no habían. Entonces generó un círculo de crecimiento inicial sobre la base de condiciones muy especiales y temporarias de la economía argentina. Fundamentalmente la clave era la disponibilidad de crédito del exterior. O sea, los bancos, ¿por qué los bancos podían dar en ese momento? Ustedes recordarán, en el 95 se habló mucho del voto cuota, ¿no? O sea, de básicamente la gente que de alguna manera valoraba que había vuelto a poder a comprar en cuotas, cosa que había desaparecido en los años 80, y por otro lado el temor también de que hubiera un cambio de política, porque como gran parte del endeudamiento de muchos sectores era en dólares, empezó a haber un fuerte temor de que se produjera una devaluación que afectara el bolsillo de los sectores medios o incluso de algunos sectores populares que habían empezado a contraer deuda en moneda extranjera para consumo, para viajes o para, como ocurrió en muchos casos, típico de los 90, créditos hipotecarios en dólares. Entonces, en esos primeros años, donde la inflación baja abruptamente y donde la economía se reactiva, hubo una sensación de gran bienestar y de soporte al gobierno y a la convertibilidad muy fuerte, y Menem en el 95 gana las elecciones con un amplio margen, en un contexto donde las cosas empiezan a cambiar. Porque también, siguiendo varios paralelismos de la historia, en el año 94 la economía mundial empezó a generar fuertes tensiones. Gran parte de ese proceso de ingreso de capital especulativo a la Argentina se da a partir del año 91, porque yo no lo dije, pero lo digo ahora, y no es nada casual y es hiperrelevante. En Estados Unidos empiezan a bajar muy fuertemente la tasa de interés. ¿Sí? Esa tasa de interés que a partir del año 79 había aumentado y había hecho insostenible el proceso de endeudamiento, empieza a bajar muy fuerte porque la inflación internacional
empieza a desacelerarse por el ajuste que se da en el gobierno de Reagan, de Thatcher, en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, ¿sí? Entonces se vuelve a periodos de inflación como ocurría en los años 50, 60, digamos por debajo del 10%. Entonces la tasa internacional que había llegado allá por el año 80 al 22% baja al 6%, con el cual la carga de la deuda, el peso de la deuda temporalmente significó un alivio muy grande. Entonces el capital especulativo financiero empezó a fluir hacia los países de América Latina en el 91, lo cual fue muy funcional y positivo para la convertibilidad, porque se dio todo este mecanismo que yo decía, entró todo ese capital especulativo que ante las tasas tan bajas que había en Estados Unidos empezaban a invertir financieramente en la deuda argentina como en otros países. Pero en el año 94 esto empieza a darse vuelta. En febrero del 94 Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés y algunos países empiezan a tener problemas. ¿Qué fue lo que pasó? En esos años hay un cambio central en la situación del sector externo de la Argentina. En los años 80 y hasta el año 91, la Argentina tenía un superávit en su balance de pagos, producto de los procesos de devaluación y del ajuste que había que hacer para pagar los intereses de la deuda. Es decir, la diferencia entre lo que se exportaba y lo que se importaba era muy poco. Básicamente, ¿cómo? Controlando las importaciones. Entonces se generaba un excedente en los 80 que permitía pagar algo de la deuda. Con la convertibilidad y con los cambios de la convertibilidad, esto se va a dar vuelta por completo. O sea, empieza una apertura importadora y por otro lado empieza un periodo de lo que se llama atraso cambiario por la fijación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque como el tipo de cambio quedó congelado, ¿sí?, no en 15.50 como ahora, sino en ese momento en 1, los precios internos, la inflación era mucho más baja, pero seguía creciendo. O sea, la inflación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el aumento en los precios internos de la Argentina era superior a la inflación internacional, la Argentina se iba haciendo más cara respecto al resto del mundo, ¿sí? La forma de administrar esta tensión entre los precios internos y externos es típicamente el tipo de cambio, que permite abaratar o encarecer los precios locales versus los internacionales, y la otra variable es la apertura o la no apertura. Las aranceles, los DEJAI, son formas de administración de comercio para cuidar o administrar o liberalizar, de acuerdo a cuál sea la estrategia, el sector externo. ¿Qué pasó en la época de Menem? En la época de Menem, como entraban dólares financieros, a ver si les suena esto, empieza a haber un fuerte desequilibrio de la balanza comercial, que cómo se financiaba, con ingresos de capitales especulativos del exterior, con deuda, ¿sí? Entonces, en la época de Menem empieza a haber un fuerte déficit externo, ¿sí?, que se cubrió con el endeudamiento externo. Bueno, hay un país en el año 94 que empezó a tener una gravísima crisis, que fue México. Por eso ustedes recordarán que en esa época se hablaba del efecto tequila. ¿Qué fue el efecto tequila? El efecto tequila fue la crisis que hubo en México, que también tuvo un déficit enorme de casi 8% de toda la producción mexicana, que obligó a México a devaluar, a hacer una muy fuerte devaluación, y que implicó tener una fuerte corrida cambiaria, quiebra de bancos, una fuerte pérdida de los depósitos. En Argentina pasó eso. En el año 95 hubo una fuerte corrida que implicó, digamos, que se fueran del sistema prácticamente el 20% de los depósitos y cerraron casi 40 bancos, pero no hubo una devaluación, a diferencia de otros momentos. O sea, en ese momento la convertibilidad resistió, en el año 94-95, a una corrida que pasó en Argentina como ocurrió en México. ¿Por qué? ¿Por qué resistió en ese momento la Argentina? Por varias razones económicas, políticas y hasta sociológicas, diría yo.
así como México cayó, la Argentina pudo mantenerse a flote, por lo menos en términos financieros. La primera razón fue que evitaron que Argentina cayera, o sea, a diferencia del 2001, vamos a ver, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos salieron al rescate, ¿sí?, de la Argentina, dándole créditos para suplantar la fuga de capitales, o para compensar la fuga de capitales que había empezado en el año 95. En segundo lugar, porque a diferencia de lo que le pasó en el plan austral, la crisis esa primer crisis de la convertibilidad es un momento de buenos precios internacionales para la Argentina, con lo cual fue posible de alguna manera sostener, digamos, un nivel de exportaciones que permitiera recuperar el equilibrio del sector externo, con la suerte adicional que Brasil en el año 94 había lanzado lo que llamó el Plan Real en la presidencia de Cardoso, que también fue un plan de estabilización gemelo a la convertibilidad, pero sin la regla de la convertibilidad, que posibilitó que Brasil empezara a importar mucho de la Argentina. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en la época de Alfonsín, que el mecanismo para evitar la pérdida de divisa fue, ante la ausencia de crédito externo, la caída de los precios internacionales y los mercados cerrados, era bajar las importaciones y la recesión. En el gobierno de Menem, una recesión brutal en el año 95, o sea, el PBI cayó el 5%, después de haber crecido muy fuerte, del 91 al 94, casi el 9% cada año. Lo cierto es que la convertibilidad tuvo el auxilio de algunos fenómenos globales, como la demanda brasileña, los buenos precios de la soja, el rescate del fondo, y también hay que decirlo, el apoyo social, porque de alguna forma la gente toleró una devaluación sin devaluar. ¿Y qué quiere decir una devaluación sin devaluar? Yo mencioné que en el sector externo había tres componentes: el tipo de cambio, los precios internos y los precios externos. Sobre los precios externos, un país como Argentina no puede hacer nada, no tiene ninguna capacidad de regulación. O sea, básicamente, ¿qué tiene la Argentina para trabajar? El tipo de cambio, que en este caso era fijo, y los precios internos. ¿Qué hace el gobierno de Menem para generar una devaluación sin tocar el tipo de cambio? Baja los salarios. En la época de Menem se bajó, por primera vez en décadas, creo desde el 30, se bajó nominalmente los salarios, cosa que después se volvió a hacer en la época de la Rúa. Ante el final, salarios, jubilación se bajaron. Eso es devaluar. Eso es devaluar sin devaluar. O sea, la gente, muchos, hay que decirlo, preferían eso, preferían una recesión a volver a la hiper de Alfonsín. Hay que decirlo y hay que hacerse cargo de eso, porque eso fue la realidad. O sea, la gente decía, bueno, pero la cosa está más estable, más tranquila. O sea, es bueno esto como para tener un poco un análisis. O sea, las cosas que pasan ahora y todo eso vienen de un sustrato político, popular, que no es algo que crea solo Durán Barba o de esta época. Tiene que ver con una cierta conciencia o falta de conciencia popular histórica. O sea, todo lo que se toleró en esos años, hasta que era evidente que la convertibilidad era inviable y empieza la resistencia, que no, con los piquetes, después con todo eso. O sea, gran parte del gobierno de Menem, yo diría casi hasta promediar el segundo mandato, no tuvo ningún tipo de resistencia, ninguno, obviamente, ni sindical, ni político, ni dentro del partido. O sea, y la gente de alguna manera convalidó eso. Yo recuerdo una anécdota. En el 2000 yo me integro al que se conoció como el Grupo Fénix en la facultad. Fue uno de los primeros en salir muy fuerte contra la convertibilidad. Y yo recuerdo que, por ejemplo, había algo que plantear salir de la convertibilidad era una herejía absoluta. Y mucha gente, aún siendo crítica del gobierno de Menem, creía que eso era imposible, que era un salto al vacío, que iba a generar mayores problemas que aún el propio problema que la convertibilidad decía. Incluso muchos críticos, mucha gente que había criticado muy fuerte a la convertibilidad, la terminó apoyando. El ejemplo más paradigmático me parece que fue el de Chacho Álvarez. El Chacho Álvarez, que
digamos, en la segunda parte de los 90 dijo explícitamente, ¿no? Me arrepiento de no haber votado la ley de convertibilidad. Y creo que Chacho Álvarez sintonizaba como pocos el sentir de gran parte de los sectores medios y una parte populares argentinos que por ahí estaban en contra de las formas de Menem, de la corrupción, etcétera, pero que económicamente, salvo hasta que el bolsillo empezaba a crujir o afectar la desocupación, porque hay que recordar también que ese crecimiento del periodo menemista inicialmente va de la mano de un incremento en la desigualdad pavoroso. Pavoroso, o sea, Menem arranca su gobierno con un 6% de desempleo, algo parecido a lo que deja Cristina Kirchner en 2015. En el año 95, o sea, cuando termina el primer gobierno de Menem, el desempleo salta del 6 al 18%. O sea, se triplicó el desempleo sobre la base de los despidos en las provincias, en la municipalidad, en el Estado, en la reforma del Estado. Ustedes recordarán, la gente que iba a parar a poner un kiosco, un remis, una cancha de pádel, un videoclub. Bueno, en el interior, YPF, el de Guasa YPF, bueno, todo eso fue el lado estructural que fue tapado inicialmente, y díganme si esto que estoy diciendo